soy dirigente nacional también de la FEMPRUS y estoy a cargo particularmente de las regiones primera y 15A, así, Iquique y Arica. Y bueno, y además soy dirigente acá de la FEMPRUS del Hospital Valdivia. Por lo tanto, tengo esas dos miradas, nacionales y regionales. Del punto de vista regional, y particularmente el Hospital Base Valdivia, que es el principal centro asistencial de la región, bueno, como todas las políticas de salud, han surgido, a nuestro entender, un poco tardías, no con la premura y con la anticipación que hubiésemos esperado, producto que ya sabíamos cómo podía venir esta enfermedad. Eh, Ha sido una tarea insistente a nivel nacional y a nivel regional también, el poder exigirle a nuestras autoridades que contemos con los insumos necesarios en los momentos oportunos. Y eso tiene que ver básicamente con los EPP, que son los equipos, el equipamiento de protección personal, los EPP, y respecto también de los insumos que obviamente nuestra tarea demanda. Y en ese sentido, en Valdivia, sí, ha costado un poco, pero han surgido obviamente estos insumos. Lo hemos tenido, en algún momento teníamos esos insumos reactivos básicamente agotados a los próximos 5 días y al cabo de esos días iba a terminarse, pero justamente hemos ido insistiendo, insistiendo y de alguna manera ya ha habido las remesas necesarias de ese equipamiento y de esos materiales. Ujú. ¿Ha sido dificultoso? Sí, pero afortunadamente estamos con las protecciones necesarias según las indicaciones correspondientes. Ujú. En algún momento teníamos inclusive problemas hasta con alcohol gel y otros mecanismos de protección, mascarillas, por ejemplo, y eso no hemos tenido reportes, por lo menos de nuestros profesionales, en el sentido de que haya situaciones graves de este tipo. Pueden haber cosas puntuales, pero han sido subsanadas. Ujú. Perfecto. Quería conocer igual, a nivel nacional, la FEMPRUS ha declarado o ha propuesto al gobierno pasar a algunos trabajadores honorarios a planta, considerando que se va a necesitar mayor cantidad de personal. ¿Podrías contarme cómo se localiza ese problema y si es efectivo acá también? Sí, mira, es muy importante eso porque hay que señalar primero que y esta pandemia ha venido a reformular todos los paradigmas que nosotros históricamente teníamos. Y uno de esos paradigmas justamente lo que tiene que ver, y tú lo recordarás, que en muchas declaraciones se hablaba siempre que el sistema público tenía mucha gente, la verdad que casi vegetando, y que era un aparato muy, muy sólido, pero que efectivamente era poco eficaz o eficiente. Eso justamente esta pandemia ha venido a destruir esta tesis, producto que no hemos dado cuenta que falta gente. Somos uno de los países a nivel mundial, creo que estamos, si mal no recuerdo, en el número 34 de la dotación de, por ejemplo, de enfermeras respecto de la cantidad de pacientes por 100.000 habitantes. Y obviamente que hoy día, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una regla simple, podríamos decir que necesitamos una enfermera por cada 4 a 5 camas, y eso no ocurre, es decir, hay hospitales en los cuales tienen una enfermera por cada 40 o 50 camas. Entonces estamos con un déficit de enfermeras, pero por sobre todo también de funcionarios de la salud. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido siempre, antes de la pandemia y ahora con mayor razón, una demanda hacia el Ministerio de Salud respecto de cómo transparentamos realmente lo que estamos haciendo. Y cuando decimos transparentar, decimos que el gobierno de turno, sea este o el anterior, eh, diga claramente qué cantidad de gente es la que necesitamos. Por un lado, se nos dice que la cantidad de funcionarios públicos, ya sea titular o contrata, es suficiente, que no se cumple este el 80-20, que el 80% titular y 20 contrata, pero adicionalmente, y antes de la pandemia teníamos muchos profesionales, particularmente contratados en la modalidad de honorarios. Ujú. Y además, en esta región de los ríos, teníamos alrededor de 600 700 funcionarios contratados vía compra de servicios, es decir, como un contrato de privado a través de una empresa. Entonces teníamos básicamente una cantidad casi de 1.000 funcionarios adicionales a los contratos titulares adicionales. Entonces la pregunta que cae de cajón es, ¿por qué el gobierno efectivamente tiene 1.000 trabajadores en esa condición? Aquí, en el resto del país, ni hablar de la región metropolitana. Ujú. ¿Por qué los tiene entonces bajo esa modalidad? No, no es entendible de que efectivamente esté brindando sueldos en forma permanente bajo una condición solamente de humanitaria, por ejemplo. No es así. Claramente son funciones permanentes que dan cuenta justamente de nuestra déficit, sobre todo en recursos humanos. Para que tú tengas más o menos una idea de qué estamos hablando, porque esto se traduce a peso,
Solamente los 600 funcionarios que estaban contratados vía compra de servicios en la región de Los Ríos, de los cuales 450 estaban en el Hospital Base Valdivia, significaban al año alrededor de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos que este servicio de salud pagaba a través de esta modalidad. ¿Qué significa eso? Que tenía que pagarle, obviamente, al dueño de la empresa, obvio, porque la empresa obviamente tiene que lucrar con su sueldo, y además tenía que pagar una intermediación a través del pago correspondiente de los impuestos. Solamente basta que el presidente de la República zanje con un decreto de su propia autoría, no tiene que pasar ni siquiera por el Parlamento, para que esa cantidad de personas pasen automáticamente a la modalidad honoraria. Y nos ahorramos de inmediato 2.500 millones, teniendo la misma votación de gente a través de compra de servicios, ahora honorario, haciendo las mismas funciones en el mismo horario, sin perjuicio para nadie. Y nos ahorramos esa cantidad de plata. Bueno, eso ha sido un parto, pero durísimo. Hemos tenido la mitad de las personas que han pasado esta modalidad, pero nos queda la segunda parte. Y claramente eso con la pandemia se retrajo más, pero porque venía de antes, durante el año pasado. Pero ese es un ejemplo claro, Nicolás, en que te quiero dar cuenta de que el sistema público y el gobierno de turno paga dinero excesivo, gasta o malgasta dinero, justamente por no querer romper los antiguos estigmas que hablan de efectivamente que necesitamos más gente. Hoy Exacto. día la modalidad de honorarios también la hemos acordado con diversos actores del mundo sindical y está en traslado de 8.000 cargos honorarios también pasarlos a la calidad de contrata, que significa que pasan a ser funcionarios públicos. Y lo exigimos justamente desde enero, cuando veíamos que efectivamente esta pandemia iba a golpearnos fuerte. Pero eso tampoco ha sido tan rápido como nosotros hemos querido que fuera. De hecho, antes del denominado estallido social, ustedes fueron uno de los primeros en reclamar respecto a la grave crisis que estaba hospitalaria, que había respecto a un problema presupuestario que afectó principalmente el Hospital Base de Valdivia. ¿Cómo eso se ha arrastrado hasta hoy? Pasó por el estallido y hoy se arrastra también ese problema hasta la pandemia. ¿Existen efectos sobre eso? Sí, claro, lo dices tú muy bien. Nosotros, alrededor de 15 o 20 días antes del estallido social del 18 de octubre, estábamos justamente protestando y con marcha de los funcionarios todos hacia la Plaza de la República, porque no teníamos insumos básicos para la atención de nuestros pacientes. Algo que nosotros no habíamos visto jamás y no entendíamos por qué estaba ocurriendo. Y claro, después viene el estallido social que a todos nos agarró por sorpresa, y nosotros, a pesar de que estamos en el mundo sindical y estamos obviamente siempre demandando nuestras causas por el bien de nuestros pacientes, no pudimos tampoco anticipar adecuadamente ese estallido. Uh -huh, Y obviamente que vino a reforzar más la idea de que algo estaba fallando. uh -huh. El presupuesto de salud del 2020 bajó respecto del presupuesto de salud del 2019 y aumentó solamente en el ítem de compra de servicios o compra tercero. Esto claramente también está muy coincidente con el discurso que nosotros siempre como federación hemos levantado, en el sentido que cada vez el sistema público de salud se ha transformado en un camino, una vía justamente para trasladar dinero público hacia el sector privado y garantizar negocios. Hoy día lo podemos ver, la clínica alemana está atendiendo a nuestros pacientes ya hace tiempo, antes del estallido social incluso, y ahora se ha agravado más. La clínica costanera también, por ejemplo, en este minuto está siendo implementada para la atención, ya sea de atenciones y de pabellones. Por lo tanto, no hemos dado cuenta que la región de Los Ríos y otros lugares también del país, casi su mayoría, hemos carecido justamente de la infraestructura y recursos humanos necesarios para atender a la población. Y esta reducción presupuestaria que se vino a fines del 2019 y que menciona, ¿qué efectos puede tener para poder sostener una crisis sanitaria como la que estamos viviendo? A pesar de que nadie pudo haberla preveído, parece ser que la misión siempre del Estado es como fortalecer su propio sistema público. ¿Qué efectos tiene no haberlo hecho? Claro, lo que pasa es que en algunos, en otros gobiernos que efectivamente establecen el sistema de salud como un sistema público, en algunos otros también apuestan al público privado, pero aquellos que efectivamente establecen el sistema público de salud como un bien propio de la nación, igual que la seguridad social, por ejemplo, están bajo el entendido de que siempre es necesario establecer buenas dotaciones de personal y buenas atenciones de salud, porque una población que tú la tienes sana es una población productiva, primero, y segundo, que está justamente preparada para cualquier tipo de situación de salud como la que estamos viviendo actualmente. Nosotros hemos venido ya por muchos años tratando de regularizar
esta situación mermada que hemos tenido en el sector salud. El estatuto administrativo, por ejemplo, que es la ley que nos rige, siempre, año a año, es burlada por los parlamentarios, porque lo señala la ley, tiene que haber un 80-20, ¿sí? 80% del personal tiene que estar en titularidad y un 20% en calidad de contrata. Y eso fue pensado en su momento porque tenía que asegurarse la dotación necesaria para cumplir con todas las demandas de salud que la población requiere. Bueno, hasta el día de hoy eso, Nicolás, no se cumple. Y año a año, en la ley de presupuesto, los parlamentarios hacen una excepción a la regla y dicen que por esta vez eso no se va a cumplir. Por lo tanto, cuando viene una pandemia de este tipo, y que por ejemplo hoy día ya tenemos 3.500 casos, el pic más alto desde la pandemia en este minuto con más de 31 fallecidos en 24 horas, no hace justamente ver nuestra miseria, desde el punto de vista de cómo nos vemos enfrentados a una tremenda bestia y no sabemos realmente cómo enfrentarla correctamente. Los recursos están siendo suficientes permanentemente en crisis con mayor razón. Claro. Dino, pasando a un tema más específico y precisamente a lo más contingente, hemos visto cada vez la necesidad del uso de las camas UCI, camas críticas con ventilador, por lo menos en la región metropolitana, donde hay un uso, ya cada vez se están colapsando más hospitales. Eso ha llevado a que la unidad de gestión centralizada de camas empiece a tomar diferentes camas de otras regiones. Fue así que la semana pasada se llevaron 3 camas que fueron prestadas de Puerto Montt al Hospital Base Valdivia, se llevaron a la región metropolitana. Así también lo confirmó el director del Servicio de Salud de Valdivia. Si bien no ha sido mencionado que esto va a seguir sucediendo, es muy probable que siga sucediendo, considerando que los casos de la región de los ríos son bajísimos, probablemente porque se está testeando poco, pero en fin. Pero tiene que ver con que estas camas se van a ir llevando de a poco, las pocas camas que existen acá se van a ir llevando a otro lado. Quiero decir, te planteo lo siguiente, si bien se ha dicho, como había un discurso casi optimista de las autoridades regionales acá, la pandemia y el colapso de otras regiones, como la región metropolitana, también nos va a ir tocando porque se van a ir absorbiendo las camas y ventiladores que hay acá, los recursos, hacia esos lados. ¿Tú cómo observas o proyectas desde tu mirada como de trabajador de la salud y profesional de la salud en el hospital base, esto que ya ocurrió la semana pasada y que probablemente se va a seguir proyectando y aumentando esta absorción de las otras regiones? Sí, lo que tú señalas es así, verdadero. Y te sumo más, por ejemplo, Iquique es una zona que en este minuto está teniendo justamente también una tasa de ocupación de las camas UCI casi a su 100%, y ha significado justamente que trasladen pacientes hacia la región de Coquimbo, esto durante el día de ayer. Entonces el colapso ya no solamente se está viviendo en los grandes hospitales de Santiago, sino también está empezando a aparecer en provincias. Nuestra realidad regional, afortunadamente, en este minuto está bien cautelada. Sí es cierto, cuando tú testeas menos, puedes detectar menos casos, pero yo creo que esa situación, particularmente en Valdivia, no está ocurriendo. Yo creo que funcionó de alguna manera las medidas sanitarias que hemos resguardado respecto de la introducción de nuevos vectores, estoy hablando de nuevas personas que traen el virus, y por lo menos entonces estamos en una situación realmente de bastante comodidad, por decirlo en este minuto, a pesar que si te fijas, Osorno, Temuco y Puerto Montt, nuestros lugares más cercanos, están con situaciones bastante complejas. Ahora, contestando tu pregunta ya derechamente, es preocupante, es sumamente preocupante, porque en algún momento cuando se habló de que teníamos toda esta cantidad de ventiladores, sí, es cierto, por una parte, pero cada ventilador requiere personal calificado. Y si nos sumamos a lo que habíamos conversado antes, que no tenemos la dotación necesaria en tiempos de normalidad y más aún ahora, sucede que no hay cómo operarlo. Un ventilador requiere una capacitación de enfermería alrededor de 4 o 6 meses para justamente dominar este tipo de instrumentos. Si tú a eso le sumas también que hay personal que está saliendo por contacto directo con pacientes a cuarentena o derechamente está contagiado, se merman, qué sé yo, los grupos y equipos de trabajo, que es justamente otra de las acciones que nosotros preveíamos que debían estar obviamente anticipadas. Hace la semana pasada, por ejemplo, salieron a la 23 funcionarios de psiquiatría a cuarentena producto de un caso detectado. Así también en algún momento con algún servicio hospitalizado, también con la presencia de un contagiado médico. Entonces,
en este minuto es preocupante porque equipo que es trasladado a otro lugar es equipo que no va a volver. Por lo tanto, si nosotros entramos en una situación de emergencia, como la que está ocurriendo en Puerto Montt, por ejemplo, no vamos a después poder tener los equipamientos necesarios ni tampoco el personal para manejar esos equipos. Ujú. Es como cuando, no sé, pues, sencillamente uno presta, qué sé yo, un artículo de tu casa a un amigo, qué sé yo, te cuesta que te lo devuelvan después porque ya pasó a ser vital para esa familia. Aquí pasa lo mismo. Va a ser muy difícil que equipos que podamos ceder a otros lugares vuelvan, y si obviamente no, se hace más compleja nuestra atención, va a ser muy difícil también sobrellevar. Y especificando un poco también la pregunta para conocer con mayor detalle la realidad que se vive acá. Eh, el intendente a mediados de abril decía que tenemos la posibilidad de tener aproximadamente 30-35 ventiladores acá. Estoy contando probablemente los que se compraron, que eran 13, los de acá, la modificación de los de anestesia, después contando los de clínica alemana. En fin, ha sido un conteo que también confirmaba el director de Servicios de Salud en el Consejo Regional. Hay, en el caso de contar con 30-35 ventiladores, ¿hay personal capacitado para poder manejar 30-35 ventiladores acá en la región de Los Ríos? No, no lo hay. Hay que capacitar obviamente gente para ese delta que nos falta. Y lo otro que también es necesario considerar, que también ese personal que está trabajando tiene que tener compensación de descanso. Entonces, en otros países ha ocurrido que el personal ha tenido que estar en turnos permanentes, inclusive sin poder ir a sus casas, y obviamente puede aguantar esos 7 o 10 días, pero después de eso es imposible, no hay forma. Entonces, claramente tú requieres también el personal que vaya sumándose a la primera línea, como se llama, y otros vayan descansando y retornando. Si esto es exactamente, Nicolás, igual que una guerra, donde tú tienes un frente de batalla en trinchera, que obviamente va haciendo lo suyo, pero está haciendo obviamente renovado, ya sea en su contingente, en alimentación, en insumos, en balas, qué sé yo, en artillería. Esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros en Valdivia hemos tenido una situación hasta este minuto de tranquilidad, relativa tranquilidad, así como tranquilo, nervioso hemos estado, pero en el momento que se pueda desencadenar una situación complicada, nos vamos a ver en serios aprietos y obviamente que las autoridades, el discurso que nosotros hemos señalado insistentemente de falta a la verdad en muchos aspectos, se va a caer por sus propios medios. Y esto basta ver justamente lo que está ocurriendo a nivel de país. Es decir, todos sabemos las declaraciones que ha establecido nuestro presidente y también nuestro ministro de Salud, pero claramente no están en sintonía con lo que nosotros hemos demandado muchas veces. Eh, Vuelve a surgir esta tesis de que el tema económico, financiero, pasa a ser justamente más importante que el sanitario. Yo habría estado muy contento si tenemos dotación de personal contratado y listo para la batalla y no lo pudiéramos, no haberlo ocupado, pero para estas mentes que justamente se van por el lado financiero, prefieren justamente aplicar o introducir este tipo de contingente cuando realmente es necesario. El problema es que cuando ya se hace necesario, ya está. Bueno, Dino, te quiero agradecer por estar y darte un minuto para poder conversar con nosotros, encapsular y podamos seguir en contacto. Mucha fuerza y ánimo también en el trabajo que están realizando. Bueno, agradecido Nicolás, todo lo contrario a ti por brindarnos obviamente tu espacio de comunicación, para llegar obviamente a la gente que lo sigue y no, nosotros encantados de poder participar y sumar con lo que podamos. Eh, Tus preguntas están muy atingentes, se nota que efectivamente hay una preparación respecto de eso y nosotros estamos dispuestos a darle la ayuda y brindarle toda la información que ustedes requieran. Muchas gracias, Dino. Que te vaya muy bien. Hasta Un luego. abrazo para todos ustedes.